Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a su programa Desde los Libros, en esta tarde lluviosa aquí en nuestra capital, que nos sorprendió a todos. El día de hoy, bueno, antes que nada, mandarle un caluroso saludo a mi querida amiga Maru Rodríguez y a esa pequeña Constanza, que decirles que las quiero mucho y que, bueno, su programa las esté esperando. El día de hoy, queridos amigos, tenemos de invitada a Rocío Galván, a Rocío González Galván. Ella es autora del libro Rociando Historias. Y nos viene a contar, bueno, a mí, déjame decirte, Rocío, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación, tenerte aquí en este espacio. Muchísimo gusto, es un honor. Y déjame decirte que, bueno, a mí me pareció un extraordinario libro. Desde Muchas que lo empiezas a leer, te atrapa y te va llevando, te va llevando. Déjenme contarles un poquito de Rocío. Rocío, ella es licenciada en Educación Preescolar y Psicología Educativa. Ha impartido más de 1000 conferencias y cursos en diferentes foros de empresas e instituciones educativas. Ha colaborado en medios de programas de televisión Mi Familia, la Mejor Empresa, con Rocío González y Conversaciones TV Puebla. Tiene 34 años de casada y madre de 3 hijos. Directora del espacio holístico Mente y Cuerpo y Alma. ¿Por qué mencionar que 34 años de casada, madre de 3 hijos? Porque también eres terapeuta familiar. Así es, sí, pues hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Sí, para poder hablar de en ello, casa, ¿no? ¿verdad? Exacto. Rocío, Rociando Historias, ¿de dónde nace Rociando Historias? Bueno, pues este es un proyecto familiar, nace precisamente de nuestra familia, desde aproximadamente como 10 años que traíamos ya este proyecto, mi esposo, mis hijos y una servidora, en el que, bueno, finalmente mi trabajo terapéutico es precisamente trabajar con diferentes personas, desde pequeñitos de 2, 3, 4 años, hasta adultos mayores de 80, 90 años. ¿Por qué el título? ¿Por qué rociar historias? Pues porque finalmente eso es lo que hago, ¿no? Y eso es lo que la gente hace conmigo. La gente viene a mis manos buscando respuestas, buscando ayuda y me dan precisamente sus historias, las ponen en mis manos, confían en mí. Y yo lo que hago es acompañarlos y, como decimos desde la terapia humanista, es como reencuadrar las historias. Acompañar en estas historias, reencuadrar la historia y, bueno, por supuesto no es resolverles el problema o la situación que están viviendo, sino precisamente trabajar a través de un proceso terapéutico sus propias historias. Y lo que yo hago finalmente es rociar las historias con la sabiduría de la misma persona que llega conmigo a terapia, porque yo no soy nadie ni superior a para salvarlos, ¿no? O como para hacer cosas que ellos no pueden hacer por sí mismos. Yo lo que hago al rociar una historia es ayudarle a la persona que se encuentre a sí mismo, que saque lo mejor de sí mismo, que saque su propia esencia y que al descubrir todas las habilidades y todas las capacidades que tiene, entonces como una plantita, entonces podemos rociar esta historia de diferente manera. Oh, qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, queda finalmente con mi nombre, ¿no? El Rocío, sí. Yo pensé que venía por ahí. Pues sí, ahora también. Sí que sí, tomando el hecho de que soy Rocío, y bueno, a una muy, muy querida amiga se le ocurrió esta unión y pues así quedó. No, pero la verdad es que tocas un tema muy importante. La verdad es que, como lo acabas de decir, es muy importante. O sea, tú vas regando la plantita de la historia y así puede ser que florezca, ¿no? Sobre todo, por ahí tienes un parte de una historia que me gustó mucho, que es acerca de un árbol que ya creían que estaba, que ya no servía, ¿no? Y que habría que tirarlo, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante o la que más me gustó a mí, déjame decirte, porque efectivamente, cuando uno piensa de ir al psicólogo, ir a terapia, ir a una persona que te ayude, siempre buscas la ayuda externa, alguien que te tienda la mano y que te pueda apoyar con los problemas que tú tienes, porque todos como personas tenemos algún problema, ¿no? Y un conflicto. Y entonces, precisamente historia y lo que me acabas de decir me confirma que es cierto, o sea, los terapeutas te ayudan para asimilar y que tú logres, a través de ti, de tu misma fuerza y de tus habilidades, aptitudes, poder irte respondiendo sobre las cosas que te están afectando. Pero no son una solución. Acudir a terapia o acudir con un psicólogo no es una solución, solamente es un acompañamiento. Exactamente, ese es nuestro papel, el ir acompañando. Y fíjate qué interesante y qué gusto que
que tú puedas ver a través de la naturaleza, ¿no? De la historia de la naturaleza, o también tenemos como si lo estuviese yo vendiendo, ¿verdad? La historia también una que me encanta es que dice, qué gusto de volverte a ver, que es de una mascota, de un perro, sí, claro, ¿no? Que ha impactado a muchas personas. Y esta que mencionas de la naturaleza, del árbol y cómo se comunican los colibríes, es precisamente como la persona humana. Y no es un pleonasmo. La persona humana es humana cuando contacta con todas sus emociones desde su ser físico, emocional, social y espiritual. Si no, no soy un ser humano. Puedo ser una persona, pero no una persona humana. Y entonces el encontrarme a lo largo de la vida, y no yo, Rocío González, todos los seres humanos, con diferentes situaciones, entonces esto nos hace crecer y aprender quien quiere. Sí, claro. ¿No? Estas son 40 historias de terapia que no sé si te pasó, mi querido Elías, perdón. No sé si te pasó, pero es como una historia te va a tocar, ¿no? Sí, con claro, algo te identificas. Claro. Y te identificas desde la semejanza, desde la empatía, desde la diferencia, ¿no? Desde cómo le voy a hacer cuando mis papás estén así, cómo le voy a hacer si vivo una situación de infertilidad, ¿no? Entonces es como un mosaico de historias en el que toda la humanidad estamos entrelazados, ¿no? Yo creo que, bueno, por ahí hay una marca comercial que dice que no puedes comer solo una. Yo creo que aquí tu libro sería así. Yo creo que yo te reto que ninguna historia te toque, ¿no? Te toque en tu ser o te toque en tu alma. Porque así yo creo que alguna historia de todas las que están aquí te va a tocar, ¿no? Por lo menos yo que leí el libro, te puedo comentar que a mí por lo menos 5 historias dije, wow, qué bonito, ¿no? Desde la primera, ¿no? Desde la primera yo dije, ay, qué bonito. Ya desde ahí te va llevando y si te sientes empático en algunas cosas, en algunos te sientes un poco reacio, otros incrédulo, pero pues ahí vas pero no deja de emocionarte, ¿no? Cada capítulo no deja de emocionarte y quieres saber qué pasa, ¿no? Sí, lo bello de esto, como bien dices, Elías, creo que tiene que ver con que son historias reales, de personas reales y de circunstancias o de eventos muy, muy actuales, ¿no? Sí, porque hablamos, bueno, ¿quién no ha contactado, si no es que no lo han vivido, quién no ha contactado en su familia, con amigos, con un divorcio, ¿no? Con la muerte de una mascota, con la muerte de un ser querido, exacto, con un caso de adopción, con una situación de abuso sexual, desgraciadamente, ¿no? Con, bueno, y ahora muchísimo con esta cuestión de las preferencias sexuales, homosexualismo, lesbianismo, y qué hacer, ¿no? Cuando llega un jovencito y no sabe qué hacer con esto que estoy sintiendo internamente. Creo que a todos nos ha tocado de una o de otra manera contactar con esto, hasta un programa de televisión, una película que de alguna manera habla de algo de mi pasado, de mi presente, o de quizá lo que voy a vivir en un futuro, como la de nuestro sueño dorado, que es la de adultos mayores, sí, claro, ¿no? Aún la de quiero vivir este embrión que habla desde el vientre de la mamá, es muy fuerte, ¿no? Sí. Sin embargo, es muy real, no porque el embrión hable, pero esto lo trabajé y lo pongo en la historia precisamente por un trabajo terapéutico con una persona que vivió un aborto. Entonces, desde ahí precisamente esta vivencia y este conecte que estaba teniendo con su bebé, ¿no? Tantos casos ahora de anorexia, de bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, alcoholismo, desgraciadamente la violencia intrafamiliar, el cómo ve, es que te voy diciendo, me voy acordando de todas y cada una de las historias. Sí, del collage de historias, porque así es, te habla de todo eso. Así es. Así las historias. Exactamente. Y déjenme compartirles que en la introducción del libro tú nos preparas a leerlo y la verdad es que dice, cada persona al final de cuentas está viviendo su propia historia y eres actor de tu propia historia, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú das esta invitación, dices, bueno, pues todas las personas, las historias que tú vas a leer aquí son de personas comunes y corrientes, como tú. Así es. No nada de una de Hollywood, nada, no, son personas comunes y corrientes, claro, que te puede pasar a ti y todo. Y entonces tú ya vas predispuesto a leer este libro y entonces a lo mejor el personaje principal se llama Toño, pero tú ya vas predispuesto a esto y entonces dices, pues es que también a lo mejor en determinado momento me pasó a mí.
Sí, exactamente. Y desde ese lugar creo que es bien importante y bien interesante porque, como bien dices, lo pongo en la introducción y digo, una historia te va a tocar, una, y ninguna tiene un final. De hecho, también lo pongo en la introducción y les digo, yo te invito, lector, a que tú le pongas tu final. ¿Por qué no le pongo un final? ¿Por qué al hacer estas historias no tienen un final? Porque tu historia no tiene un final aún, ni la mía. Exacto. Ninguna de estas 40 historias tienen un final. Aún, aunque la persona ya hubiese fallecido, esta historia sigue para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ¿no? Sí, exacto. Hay una anécdota que, si me permites compartir, bueno, el libro ya vamos a cumplir un año con él. Y bueno, ha habido varias personas que se acercan, que nos platican, pero desde que lo mandamos a impresión y todo esto de los trámites, ISBN, etcétera, etcétera, hubo varias personas que antes de que saliera decían, oye, Rocío, ¿ya lo imprimieron? No, ¿por qué? Lo que pasa es que ya mi historia cambió, ya regresó mi marido, ¿no? O ya se fue. O ya ves que te dije que lo amaba, no, pues lo amo-odio, ¿no? O sea, lo amo-odio. Lo amo-odio. Y esa es la vida, esa es la vida. Si yo le pregunto, que lo estábamos platicando en familia, esta posibilidad de reunirnos con los diferentes protagonistas de estas historias, creo que va a ser muy bello y muy interesante después de un año decir, ¿cómo va tu historia? Exacto. ¿No? ¿En qué va? Porque sí, la dejamos en, por ejemplo, como la de Nos casamos, ¿no? De dos chicas que están viviendo, que viven en una situación de lesbianismo, que digo, hasta me incomoda decirlo porque no es el punto central, el asunto es cómo deciden el casarse, ¿no? Pero, por ejemplo, a ellas las sigo viendo y es precioso lo que ha pasado después de un año. Precioso, ¿no? Porque ahí se quedó hasta el día de la boda. Bueno, ya se fueron de luna de miel, ya regresaron. Y lo que ha pasado en todo el contexto familiar, social, de amigos, es muy interesante. Muy, muy interesante. Y así te podría decir de cada una de ellas, cómo ha ido avanzando. Como dices, desde la primera de Madre Bailamos, este jovencito ya ni siquiera vive en casa, ¿no? Y vive su vida y anda viajando por el mundo y pues la madre espera volver a bailar con este jovencito, ¿no? Entonces es algo muy, muy bello que no se acaba y por eso no le ponemos final y por eso menos aún le ponemos un final feliz. Porque dijera Kurt Goldstein, que a mí me encanta, dice, la vida está hecha de sabores y sinsabores, de experiencias cumbre y de experiencias dolorosas. Y cada una de las vidas de estas historias también están así. Ni mejor ni peor una que otra, pero así se viven, ¿no? Hay momentos de experiencia cumbre, como nació el bebé, y hay momentos de experiencias dolorosas, como hubo un alcoholismo en la familia, o como una pérdida material, física, ¿no? Y creo que, bueno, varios autores hablan de esto. También me gusta mucho cómo Alexander Lowen también menciona esto muy rico en el sentido de la vida sería muy aburrida si nada más viviéramos puras experiencias cumbre. Exacto. ¿No? Tenemos que vivir también momentos de crisis que nos hace movernos, que nos hace recrearnos, que nos hace disfrutar, que nos hace gozar. No, además que te deja esa sensación, ¿no? Esa sensación de querer seguir leyendo, ¿no? Nuestro querido equipo de producción nos manda un corte. Ahora claro regresamos. Sí. Queridos amigos, los invitamos a seguirnos acompañando con el libro Rociando Historias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estimados amigos, seguimos con Rociando Historias. Rocío, nos fuimos al corte hablando exactamente de que no tenían un final las historias que nos cuentas, ¿no? Y nos decías por qué no tenía ese final. Y yo te comentaba que, bueno, al final de cuentas hasta te quedas como picado, ¿no? Y quieres saber, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después? Claro. Porque al final de cuentas, lo que tú quieres siempre saber, creo que es algo que nos han enseñado, es que puede existir un final feliz, ¿no? Claro. O que tal situación terminó de la mejor manera. Sí, claro. Y sí, también eso muchas personas me han dicho, si quieres yo te doy el final, ¿no? O sea, le digo, ¿pero qué tú lo has vivido? No, pero te la puedo inventar y me sé uno muy lindo. No, pues claro, quisiéramos ponerle el mejor final a nuestra vida, a nuestra historia, ¿no? Pero creo que también hay un punto importante que a mí me encanta siempre destacar cuando hablo del libro, y es que también es como experiencias vicarias. Esto lo pone mi querida amiga que escribió el prólogo, y dice, y me hace recordar, y son como experiencias vicarias. ¿Qué es una experiencia vicaria? Es ahorrarse tiempo y dolor aprovechando o usando los caminos andados. Exacto. O sea, como por ejemplo la historia de ¿qué hago con mis hijos?, ¿no? Que es de una mujer que pues, sus hijos crecen y entonces empieza a platicar desde toda la infancia como qué fue lo que vivió con ellos, y dice, ¿y qué hago con mis hijos? ¿Y qué haría yo distinto con ellos? Es más bien es la de qué haría distinto, ¿no? Y que lo que haría distinto es precisamente, los dejaría yo comer más botana, que se metan a la alberca en vacaciones sin tener que ir a comer y después de 2 horas de la alberca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así como esta, hay muchas experiencias vicarias. O sea, hay muchas experiencias que es, tú ya lo viviste, Elías, ya sabes tú cómo se siente esto, ¿cómo le hiciste? ¿Me explico? Entonces, si tú lees una historia y dices, órale, pues la persona de las niñas bonitas en su relación con su mamá vivió una experiencia muy dolorosa y quizá traumática, porque además me estaba yo comparando con mi mamá o estaba ocupando un lugar que no me correspondía, y finalmente es esto que vivió esta persona a mí me sirve en relación con mi madre, con mi hermana o con mi hija o con diferentes personas, ¿no? Sí, fíjate que lo que acabas de decir, yo también creo mucho en eso.
en esta vida puedes vivir tu vida aprendiendo dos cosas, ¿no? O sobre dos cosas. Uno es por experiencias vividas, a través de eso, de ser lo suficientemente humilde y preguntar también muchas veces o ver lo que están pasando otras personas y decirle, oye, ¿qué pasó? O simplemente lo que te dicen los padres, los abuelos, lo que vivieron los padres, los abuelos, los hermanos, y aprender de eso, ¿no? O incluso las personas que trabajan a tu lado. Y entonces seguimos el ejemplo de ellos, siguieron lo que ellos nos dicen que no nos vayamos por allá, o lo vivimos nosotros, ¿no? A través de la experiencia. Son las únicas dos formas, ¿no? Así es. Una te puedes ahorrar mucho dolor, mucho llanto. Exactamente. La otra, pues vas a tener que sufrir ese dolor o llanto como cuando eres niño y te acercas a la cocina y te decías, no agarres eso que está caliente. Así y hasta es. que te quemabas la mano ya no lo agarrabas. Y el famoso de los papás, ya ves, te lo dije, pero tienen que experimentar finalmente, ¿no? Y fíjate que muchas de las cosas es que muchas personas prefieren decir, bueno, pues lo experimento. Ajá, Ya exactamente. después vienen los remordimientos, ¿no? Claro, pero finalmente es la vivencia, ¿no? Exacto. Y la vivencia todos la queremos tener, y por mucho que papá y mamá y los abuelos nos digan, no vayas por ahí, no hagas esto, con tus años y mi experiencia, lo que no haría yo, mijito, cuando tú vas por leche, yo ya regresé con yogur, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que todos tenemos que vivir nuestras propias vidas, Sí, claro. nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias, ¿no? Sí, claro. Rocío, yo hice como un tipo resumen Ajá. acerca de tu libro. Tú me dirás si estuvo bien o estuvo mal, ahorita lo iremos platicando. En ese tema, yo saqué varios temas que hablan acerca de tu libro, como tú dices, son 40 historias. Cada historia habla de un tema diferente. Algunas como que se relacionan, yo traté de encontrar esa relación que existe entre esas historias. Así es. Y hablamos, por ejemplo, un tema de preferencias sexuales, ¿no? Tú me decías, es un tema un poquito ahorita muy sonado, o sea, hay más libertad, es cierto. El apoyo político y de sociedad ha ido creciendo también. La sociedad mexicana, que era muy cerrada en esos temas, ha ido aceptando poco a poco el hecho de esta apertura hacia estas preferencias sexuales de diferentes personas. Y tú nos cuentas dos historias: me voy a casar, qué emoción, y aceptándome. Me voy a casar, qué emoción es la relación entre dos mujeres. Así es. Tema lésbico. Así es. Y aceptándome es una persona que es homosexual. Así es. Y es la historia. Así Entonces, tú con esas historias nos quieres dar a entender a las personas que leemos tu libro. Yo lo veo de esta manera. Al final de cuentas, esas son historias de personas comunes y corrientes, y tú nos haces que empatemos de alguna forma con el sentir de esas personas. Exactamente. ¿No? Lo que los lleva a hacer y sentir eso. Y al final de cuentas, por mucho que sea a lo mejor una relación entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, estamos hablando de que entre ellos existe amor y que sobre eso pues no se puede mandar. Así es, así es. Fíjate, qué bueno que tocas este punto, y tienes toda la razón, porque está muy en boga desde la política, desde la religión, desde diferentes áreas. Y dijiste una frase en un principio que quiero recalcar bien, que quede bien claro. Dices, tú lo que nos quieres dar a entender, no. Yo no quiero darles a entender, porque no tengo ningún derecho de que entiendan como yo entiendo. Y lo dices después, lo que quiero es que nos pongamos como seres humanos en los zapatos de cualquier ser humano. Claro. Y el ponerme en los zapatos de cualquier ser humano no significa que esté de acuerdo. La empatía, que yo le llamo la llave maestra del mundo, es: me pongo en tus zapatos aunque no esté de acuerdo contigo. Me imagino lo doloroso que es esto para ti. Me imagino lo triste que es para ti el que tu papá no haya querido ir a tu boda. Me imagino lo fuerte que es para ti el que tu mamá te haya rechazado en algún momento, ¿sí? Y nada más me imagino. Puedo suponer, puedo imaginar, puedo identificarme en algunos momentos, en algunas áreas con alguna persona en la que, no viví nunca que a uno de mis hijos corrieron de la escuela, o no viví lo que decías de la de aceptándome, no lo viví, así como un pequeño, ¿no? Sin embargo, acompañándolo en su proceso terapéutico, sí lo puedo vivenciar con él desde su dolor, desde su tristeza, desde su angustia, desde su ansiedad y desde la aceptación. Exacto. ¿No? Exacto. O
O sea, hay un punto bien importante que no quiero dejar pasar. Estas 40 historias, como muchas que ni aparecieron en el libro, como te dije en un principio, son historias reales de personas reales. Sin embargo, o sea, los nombres no son los reales, ¿no? Y a cada protagonista de las historias se les pidió permiso para presentar esta historia en el libro. Correcto. Y de estas 40 personas, y que fueron más, que finalmente se acabaron seleccionando estas 40, no hubo una sola persona, mi querida Elías, que no dijera, Rocío, si mi historia sirve para ayudar a alguien más desde mi vivencia, adelante. Y así como estas que mencionas de nos casamos, qué emoción, como la que mencionas de aceptándome, te puedo decir, las otras 38 es lo mismo, ¿no? Que esas historias le sirvan a alguien más para trabajar como experiencia vicaria su proceso terapéutico, qué maravilla. Sí. Hace poco una terapeuta que está atendiendo a un pequeño, bueno, precisamente el pequeño es la historia de... ¿Fue mi culpa? No, esta fue una pequeña. No, esta fue de... Déjame ver si recuerdo ahorita el nombre específico. Pero bueno, finalmente este jovencito estuvo en terapia conmigo a los 8, 9, 10 años de edad. Y ahora está en terapia a sus 19, 20, 21. Por azares de la vida, se enteran del libro, le regalamos a la mamá el libro y la mamá se lo lleva a la terapeuta y entonces la terapeuta con palabras muy bellas dijo, esta es la pieza que me faltaba para entender todo el proceso terapéutico que vivió este jovencito desde niño. ¿No? Se llama Ayúdame, es la historia de Ayúdame, ¿no? De un niño que vive desde pequeño con su abuela muere y entonces se encuentra solo, su mamá tiene que trabajar, su papá también trabaja, ¿no? Y entonces él, sus grandes amigos es Google, es Instagram, es Facebook, ¿no? Sí. Y le pregunta a las redes si sus papás se van a volver a casar, entonces, ¿no? Y este joven, este niño que yo conocí ahora joven, el entregar en un proceso terapéutico, el decir, esta fue parte de mi vida que tú no conociste. A los 7, 8 años, la terapeuta dijo, esta es la pieza de rompecabezas que faltaba. Entonces sirve para terapeutas, ¿no? Sirve para, también me han reportado en escuelas de terapia, de psicoterapia, porque los que están estudiando psicología, ya sea desde el conductismo, desde constelaciones familiares, desde el humanismo, desde terapia transgeneracional, desde psicoanálisis, desde la que sea, desde algún lugar va a pautar, desde algún lugar le va a servir y va a decir, ¿qué haría yo con este paciente en esta situación? ¿No? Sí, Rocío, déjame decirte que creo que consigues muy bien el objetivo que me planteas ahorita. El hecho de ponerte en los zapatos. Creo que sí, desde el momento en que estás leyendo historia, ajá, tú te vuelves el personaje principal, o por lo menos a lo mejor tomas a alguien de tu familia o tus seres queridos como ese personaje principal, ¿no? Y sí, entonces dices, ahora entiendo. Claro, claro. Y entonces así eres capaz de sentir, ¿no? Exactamente, es que eso es una belleza, Elías. Nuestra capacidad de sentir, que a veces por nuestros prejuicios, que a veces por nuestras creencias, a veces, y no quiero ofender a nadie, pero por nuestra religión, en muchas ocasiones satanizamos, culpamos, ofendemos, cuando lo más bello de cualquier ser humano es el respeto por el otro, desde la afinidad, desde la diferencia, pero yo no conozco tu historia y tú traes un background que yo no lo conozco. Pero y finalmente yo traigo mi propio bagaje, tú traes el tuyo y esto es lo que te hace una persona diferente a mí. Exacto, y única también. Ni mejor ni peor. Sí, ¿no? Sí, y a veces, muchas veces es mucho más sencillo hablar y criticar que el hecho de saber y preguntar, ¿no? Así es. ¿Qué pasó? Exactamente. ¿Qué te pasó? Y no sé si necesite, o sea, si necesitemos hasta preguntar, simplemente te acepto incondicionalmente, no sé qué hayas vivido. A mí algo que me ayuda, y déjenme compartírselos como terapeuta, cuando llega un paciente de 15, 20, 30, 50, 80 años, hoy en la mañana tuve una persona de 70 años y veía yo su rostro y la escuchaba con un dolor y lo que venía yo haciendo internamente decía yo, ¿qué tuviste que vivir para estar como estás en este momento? ¿No?
Y trataba yo, y lo logré, cada vez se me da más esta habilidad que me encanta, poder ver a través de los ojos de esta niña, de este niño, pero no de 70, de 5 años. Sí, Y entonces, claro. si yo puedo ver a este pequeño, a esta pequeña de 70 a sus 5 años, entonces puedo acompañarlo desde el amor, desde la empatía, desde el respeto y desde la atención incondicional en decir, aquí estoy y todo va a estar bien. Y rociamos Sí. tu historia. Sí, es muy importante. ¿No? Fíjate que creo que es en la niñez, y aquí por ejemplo tenemos también unos temas de educación como Ajá. Extraño tu cariño, de la Ay, historia de esa es Amelia, hermosa, de 15 hermosa. años, que ahorita tengo un punto sobre esta. Camino de la escuela, la historia de Beto. Ajá. Lo hice con los ojos cerrados, la historia de Carlos que decide dedicarse a lo que lo apasiona. El contestatario, sí, claro. Entonces, ese tema de educación también, ¿no? En el tema, por ejemplo, el caso de Amelia, en el caso de Amelia, de una niña que tiene 15 años y que piensa que está embarazada porque besó a un niño por primera vez. Bueno, No un me lo joven. creen, de verdad no me lo creen. Y Pero- es real. Pero fíjate que ayer yo fui a una plática, Ujú, acompañé a una de mis primas que va a hacer sus 15 años, y fue una ujú. plática, me dijo que si la podía acompañar, entonces ya la acompañé. Y la postura de la iglesia sigue siendo la misma, ¿no? O sea, el tema de la sexualidad lo ven como un tema, como un tabú todavía. Ujú. Afortunadamente ya no todos. Ya no todos. Afortunadamente. Pero sí es muy grueso y precisamente acaba de leer, ya había leído la historia, ¿no? Ujú. Entonces, mientras la persona esta nos decía acerca del tema de la religión y la sexualidad, decía, pues con razón suceden historias como la de Amelia, ¿no? De 15 Sí. años y no sabe acerca de todo lo que pasa, cómo es un proceso para tener, llegar a ser mamá, ¿no? Así es, así es. Y el novio sorprendido, ¿no? Porque así como, que me urge hablar contigo porque creo que está embarazada, pues ¿de quién? Y ella se ofende, dice, ¿cómo que de quién? Pues de ti, ¿no? Y esto es real, de veras. Varias personas, insisto, me decían, no, bueno, esto es inventado. Actualmente una chamaca de 15 años no puede creer que se embaraza con un beso. Y sí, Es que ya es más complicado, ¿no? Es que ya todo es ese más tema, complicado. Ese acceso a la información es muy complicado, Sí. que una niña de 15 años, ¿no? sí, y cuando platiqué con la mamá entendí mucho más la historia de ella, en el que la mamá también lo vivió así, y entonces ella no entendía ni por qué se había embarazado, ¿no? Y finalmente protegió a su pequeña de esa manera, y de veras la tenía como en una cápsula para que no la lastimaran, ¿no? Y entonces, claro que esta pequeña de 15 años dice, por supuesto que estoy embarazada, pero también me encuentro con Atrapados en la Red, ¿no? Ujú. Que también esta vivencia de un grupo de jovencitos de 10, 11, 12 años que ya no juegan fútbol en el patio, que ya no juegan matatena, que ya no es último burro, ¿no? Ya no jugamos a la roña. Y me estoy sacando mi edad con todos los juegos que estoy diciendo. Pero de veras, a mí me impactó mucho el convivir y trabajar con estos jovencitos, así literal. Su grupo de masturbación en el WhatsApp, ¿no? Su grupo de pornografía, ¿no? El vivenciarse, el aceptar a una persona que ni existe, porque me hice yo pasar por una persona que no existe en Facebook y me aceptaron cuando decían que no aceptaban a nadie, y el no saberse cuidar, y como papás no saber decir, cuidémonos, protejámonos, somos aliados, padres e hijos, no te estoy vigilando, al contrario, estamos los dos con todo esto que puede suceder a lo largo de nuestra vida ahora con las apps. Claro. ¿No? Querida Rocío, nos mandan a corte. Vamos. Queridos amigos, los invitamos a continuar con nosotros.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Queridos amigos, continuamos con Rociando Historias. Nos vemos al corte, estábamos hablando acerca de este tema de la educación, de lo importante que se vuelve esta apertura de las redes sociales que nos comentabas. Como Sí. dice por ahí, una vez yo fui a una presentación de un libro que es de Mercado 2.0 y un expositor decía, un día el ser humano, años antes de que salieran los celulares, las memorias, decía, un día el ser humano va a tener la capacidad de tener toda la historia en su mano, ¿no? Ujú. Entonces ahora ya tenemos toda la historia y todos los conocimientos del ser humano puestos en internet. Ajá. Así es. Si tú tienes un teléfono móvil, tienes internet, ya tienes acceso a toda la información que tú quieras. Sí, exactamente. Entonces, ¿Y qué estamos haciendo con ello? ¿No? Entonces es algo muy bueno porque sin duda pues, te ayuda a ti como persona para poder acceder más rápido, comprender las cosas, tener esto de la globalización, que ya puedes comprar productos de diferentes países, te los hacen llegar y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces esa es la parte buena, pero también la parte mala es que qué pasa con las personas que no lo utilizan para tener un mejor provecho, ¿no? Así es. Entonces tú nos platicas historias en las que, por ejemplo, los niños que se dedicaban y que ya tenían un grupo Ujú. para esto, ¿no? Para ese tipo de temas. Y entonces se vuelve un poco trágico el hecho de verlo de esta manera, pero no sé, yo creo que lo planteas un poquito en el tema de esa historia, que al final de cuentas es también un poco de la responsabilidad de los padres, ¿no? Mucho, un poco, mucho, demasiado. Porque, por ejemplo, el tema de Facebook, nosotros vemos, Ujú. debes de ser mayor de edad, y ahí te lo dicen sus términos y condiciones para poder registrarse. Sí, y le abre la madre con el hijo de 13 años, de 10 años, y ponle 18, si no, no te van a aceptar. Exacto. Y entonces, ¿qué Y luego estamos deja haciendo? eso, sino que ya no le dan un seguimiento, ¿no? Exactamente, pero bueno, tiene que ver también mucho con el asunto de pertenencia, ¿no? En la adolescencia. Sí, otro de los temas que me gustó mucho son esas relaciones tóxicas. Y A mí esa no me gusta nada. bueno, me gustó mucho porque lo tocas y son varias historias. Y la verdad es que sí. muchas personas viven dentro de relaciones tóxicas. Terrible, terrible, Entonces, terrible. Por ejemplo, tenemos las historias de las niñas bonitas se vuelven... Así queda, las así, niñas ¿verdad? bonitas Las se niñas vuelven. Ajá. Daño de los padres hacia los hijos, ¿no? Sí, y es con todo el amor del mundo. Sé que varias alumnas que me están viendo ya se lo saben de memoria, porque digo, el amor o el daño que les hacemos a los hijos es con todo el amor del mundo. Sí, sí, sí. Sin embargo,
¿Cuál fue la que leíste primero? La que me dijiste primero. ¿Las niñas bonitas se vuelven? No, hay historias... ¿De relaciones tóxicas o preferencias? Como la relación tóxica se me vino esta de que una persona es golpeada por su pareja. Sí, la de ¿no? déjame pero no me pegues. Exacto. ¿No? Y hay otra también que es El amor es eterno. Hay varias sobre esta línea, rompiendo paradigmas. También es maltrato, infidelidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué uno todas estas, Elías? Porque todas tienen un común denominador. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál? La autoestima de la persona. Exacto. Yo no voy a permitir que ni tú ni nadie me hagan daño si yo no lo quiero. Claro. Porque nadie puede hacerme feliz ni infeliz sin mi consentimiento. Claro. Y entonces suceden este tipo de cosas cuando mi autoestima se ve lastimada, devaluada, afectada. Y no quiero decir que todos los que están en estas historias tengan una autoestima baja. No necesariamente. Sin embargo, sí sería cuestión de revisar el agresor, por supuesto que tiene una autoestima baja, ¿no? Claro. En muchas ocasiones me dicen, es que... Porque yo digo muy seguido que no hay gente mala. Me dicen, ay, Rocío, es que no conoces a mi suegra. Es que, ¿no? O no conoces a mi concuña. O no conoces a, ¿no? O lo que sucede en las noticias. Claro que hay gente mala. Y bueno, quizás es de formación profesional, pero yo lo seguiré diciendo. Yo sí creo que no haya gente mala. Sí creo que hay mucha gente lastimada, dañada, con una autoestima hasta el suelo, que no cree en sí mismo, que se boicotea mucho más fácil de lo que el mundo lo boicotee, que no se la cree, que cree no merecérselo, pero por historia de vida. Sí, claro. No nacemos malos, Dios no crea basura, Dios no hace basura. Nos hace a imagen y semejanza maravillosamente bellos para sacar lo mejor de nosotros. Lo que sucede en el camino y cómo nos vamos descomponiendo, pues eso ya es el libre albedrío. Y cada historia, ¿no? Cada historia personal. Así es, que en muchas ocasiones le digo a nuestro Señor, olvídate del libre albedrío, por favor, cárgame, ¿no? Encárgate tú, decide por favor tú, ¿no? Porque así sí, es. Claro, la podemos regar. Y fíjate que en esas historias que tú comentas, te surge mucho el hecho de que cuando tú le estás leyendo hasta te da un poquito de coraje, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué se aguantó tanto tiempo? ¿Por qué no hizo ese tipo de cosas? ¿No? Así es. Viene el prejuzgar, ¿no? Pero... Exactamente. Sí, he escuchado de varias de ese tema. Pero qué bruta, pero cómo se quedó y todavía volvió con el hombre y no sé qué. A ver, o sea, cada quien lo vive desde diferente lugar y a mí se me hacen historias muy bellas esta parte hasta de decir, pues lo amo, ¿no? Y finalmente, sí te perdoné. Y digo, wow, qué chulada. Sí. Y sobre eso tengo otras par de historias tres historias de amor que nos muestras. Bueno, a mí se me hicieron de amor, que es Madre Bailamos, que es la primera historia. Ajá, que es una historia muy bella. El amor es eterno. Bueno, Madre Bailamos ya lo comenté, este jovencito que ya se largó de casa y la madre ya no tiene con quién bailar. Exacto, pero bueno, la verdad es que es muy, muy bonito, ¿no? Preciosa, sí. El amor es eterno. Ajá, es esta que acabo de comentar, ¿no? De veras esta mujer que fue engañada varias veces. Sí, o sea, que tenía una familia muy bien. Así es. Después lleva la primera infidelidad, la segunda infidelidad decide dejar a su esposo, ella y su esposo ya no se hace cargo de ella, y ya después cuando el esposo ya deja de tener éxito, ya lo van abandonando, ya no tiene nada, ella decide volver a estar con él. Ajá, pero el esposo la busca, bueno, sí, y viene otra vez la reconquista, y para mí lo más fuerte de esta historia fue que, bueno, la esposa o la señora me pide terapia para sus hijas, y yo dije, bueno, las hijas van a estar brincoteando de alegría. ¿Y qué crees? No. Decían, ahora resulta que mi papá fue infiel, se largó, nos hizo sufrir, etcétera, etcétera, otra vez desde el juicio, desde el dolor, desde donde quieras. Y ahora regresa a pedir perdón nomás así. No. No, gracias. Y bueno, claro que hay cosas que tenemos que hacer en la vida para resarcir los daños que hemos hecho y vivir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Claro que sí.
Querida Rocío, ya nos quedan unos minutitos antes de que termine el programa. Se nos fue volando, la verdad. Lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias. ¿Qué te gustaría recomendarnos de tu libro? ¿Por qué leer tu libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? Ajá. Y también que nos platiques un poquito de centro de especialidades en el espacio holístico, mente, cuerpo y alma. Por favor. Bueno, ¿por qué leer mi libro? Diría yo, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Para qué te sirve? Para todo lo que dijimos, para identificarte, para empatizar, para dejar de juzgar, para respetar a la persona, ¿sí? sea cual sea su historia, y para vivirnos en estas semejanzas y en estas diferencias, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya acá en la Ciudad de México está en las librerías El Sótano, y por internet, por supuesto, se puede pedir a cualquier parte de la República, en las librerías del Sótano. Estamos en Puebla, yo actualmente radicamos en Cholula, Puebla, y bueno, en Puebla está en la librería CCU, en la librería Ángeles, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, por supuesto en nuestro espacio holístico Mente, Cuerpo y Alma, pero bueno, pronto en Gandhi, pero ahorita en El Sótano, que es como lo más fácil en cuestión de poderlo pedir por internet, y les llega a domicilio, hasta con descuento. Ah, perfecto. ¿Descuento de cuánto? Creo que están haciendo 20% de descuento. Ah, excelente. En las librerías del Sótano. Sí, exactamente. Y bueno, en el espacio holístico Mente, Cuerpo y Alma somos un grupo de profesionales, ya tenemos 15 años trabajando como tal, y somos una serie de terapeutas. Tenemos un taller de CREA, bueno, así se llama CREA, que hay expresión digital, talleres en cuestión de mercadotecnia, publicidad, radio, televisión, desde niños, jóvenes. Tenemos teatro para niños, jóvenes, adultos, obras de teatro, tenemos yoga, meditación. Ya a partir de julio tenemos a nuestra doctora homeópata y terapia alternativa. Entonces, bueno, pues hay diferentes actividades ahí a los pies de la pirámide. Los invito a que se echen un clavado a nuestro querido Cholula, Puebla, a ver la belleza de nuestra pirámide de Cholula, hacer un recorrido por el camioncito y llegar al espacio holístico Mente, Cuerpo y Alma, que estamos ahí a los pies de la pirámide con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. ¿Y qué recomendarías a las personas que están, a lo mejor que leen el libro y ven que alguna persona que está cercana a ellos está pasando por estas circunstancias, ¿no? Una circunstancia similar? ¿Qué recomiendas? Pues yo le recomiendo que se lo regale, o también ya me pasó esto, que dice, fíjate que con tu libro, Rocío, llegué con una amiga y le dije, vengo a contarte una historia. Ah, excelente. ¿No? O sea, ya no es ni decir, no, mía, porque esta señora lo que hizo. No, nomás es, te vengo a contar un cuento, te vengo a contar una historia. Y claro que su amiga se soltó berreando de la historia de bendiciones en cadena, que no sabía si adoptar o no adoptar, y la hizo elegir, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier circunstancia, independientemente del libro, o de mi libro o no, para cualquier circunstancia, yo creo que el acompañar y el sentirme acompañado parte de igualdad y respeto mutuo. Si yo te puedo ver igual a mí, entonces puedo respetarte en esta línea en que mi libertad termina donde empieza la tuya, y desde ahí, si tú lo requieres, puedo acompañarte. No nos hagamos con esto de estar aconsejando cuando nadie nos pide el consejo, ¿no? Exacto. O estar diciendo, no, manto, lo que tú tienes que hacer, deja que haga lo que se le pegue la gana. Ya si te pide ayuda, entonces, y también con sus bemoles. Pero esta cuestión de ponernos y erogarnos papeles que no nos tocan, la verdad es que ninguna relación interpersonal es sano, ¿no? Y bueno, la primera chamba es con uno mismo, de mi piel para adentro, es darme cuenta. Y bueno, sé que la gente que me conoce, digo mucho esta frase de, ¿qué te pasa con esto? ¿No? Antes de salir y escupirle al de enfrente, es saber qué me está pasando con esto que la persona está diciendo, ¿no? Y el trabajo es personal, porque en muchas ocasiones, cuando le quiero escupir al otro, a veces escupo para arriba y me cae completito, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría, como los 3 pilares de la terapia humanista, ¿no? A darse cuenta de lo que les pasa en la vida, no nada más con el libro,
a responsabilizarse, o sea, a vivir la responsabilidad de sus actos y a vivirse en el aquí y en el ahora, no hay más, para ser feliz. Muchísimas gracias, Rocío. Al contrario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por esta gran entrevista y agradecerte también por este gran libro. La verdad es que es un gran libro que vale la pena leerlo, en el que aprendes mucho acerca de la humanidad, del sentimiento. Pues yo Muchísimas también aprendí de ustedes y por supuesto gracias a mi esposo Carlos González Sotomayor y a mis hijos y a todos los protagonistas de esta historia. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias. Queridos amigos, los invitamos a leer Rociando Historias de Rocío González Galván. Nos vemos la próxima semana.